tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro dentro del marco de el Ministerio de Educación Cristiana de Casa de Jesús Lomas del Mirador, donde agradecemos al pastor Cristian Cabañas el poder participar del mismo. Y en el contexto de lo que es la realidad actual, vamos a estar teniendo una serie de 2 clases a cargo de Beatriz Portela de Suárez sobre el tema de sanidad interior, comenzando en este sábado y continuando y finalizando el sábado 16 de mayo, es decir, el próximo sábado, donde también les estaremos esperando puntualmente a la misma hora y por este mismo medio. Así que preparen sus notas, lápiz, papel, lapicera, lo que sea, y estén dispuestos a estudiar, a aprender y a capacitarse para servir al Señor de la mejor manera, lo que es nuestro deseo y nuestro anhelo para la gloria de Dios. Así que bueno, adelante. Dios les bendiga. En este tiempo vamos a compartir conocimientos, investigación, ahondamiento en la palabra, en otros puntos de vista más prácticos, sanidad interior. En mi concepto, sanidad interior se divide en 2 partes. La parte teórica, donde uno puede investigar algunos puntos psicológicos, algunas costumbres y en la misma palabra de Dios para poder entender cómo Él nos creó y cómo Él quiere obrar en nosotros. Y segundo, en la parte donde hay un encuentro persona a persona, donde el individuo viene a buscar ayuda para resolver determinadas situaciones y el pastor o el líder capacitado le lleva a buscar un obrar profundo del Espíritu Santo en su vida. Comenzaremos con el control del Espíritu sobre el alma. Tengo anotado los puntos para poder hacerlo más ágil esta parte que estoy compartiendo. La ley del control del espíritu sobre el alma nos habla de la sanidad interior. Se da cuando dejamos de ser controlados por el alma y el espíritu toma control sobre todo el ser, guiado por el Espíritu Santo. Una de las cosas muy importantes es no confundir alma con espíritu. El alma es nuestra personalidad. Si nosotros buscamos en un diccionario común, nos va a decir que es el ego inmaterial del hombre en su relación con las cosas terrenales y físicas, la parte inmortal del hombre. Si busco en la palabra, voy a encontrar en Mateo 10:28, si no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, tenemos que considerar y tener en cuenta 3 niveles en el que el espíritu se mueve. El espíritu se mueve en la revelación de la palabra de Dios. La revelación gira en torno a 2 puntos centrales, los propósitos de Dios y la persona de Dios. En los propósitos de Dios, por un lado, Dios informa al hombre acerca de sí mismo, quién es, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer y lo que quiere que el hombre haga. Por otro lado, cuando Dios manda su palabra a los hombres, al mismo tiempo los enfrenta con su propia persona. La Biblia no concibe la revelación como mera difusión de información divina garantizada, sino como un acercamiento personal de Dios
a los individuos destinado a hacerse conocer por ellos. El propósito en sí es ejercer obediencia. En Deuteronomio 29:29 nos habla de esto, de cómo ejercer la obediencia, ejercitarla. Meditar, estar al tanto de la ley moral y civil que Dios inspiró en el Pentateuco. Por ejemplo, si leemos Josué 1:8. Meditar en la ley del Señor, que es un deleite de día y de noche. En el Salmo 1:2 nos dice: el Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. La santificación es otra de las formas en las que la obediencia se manifiesta. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Es una cuestión de ánimo, porque Pablo les recuerda a sus lectores que el propósito de lo escrito en el Antiguo Testamento es para instrucción y fortaleza. El fuerte puede desarrollar su paciencia y perseverancia, y el débil debe ser estimulado a mantenerse firme, creciendo así ambos en Cristo. El segundo punto de la forma en que se relaciona el Espíritu es la comunión. Las actividades para encontrarnos en Él, la adoración, la oración, la unidad. En Juan 4:24 nos habla: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. A Dios se le debe rendir adoración de naturaleza espiritual por ser Él espíritu, sin las limitaciones de un cuerpo físico. El culto espiritual verdadero ahora se manifiesta en Jesús y es hecho posible por el Espíritu Santo. Filipenses 1:27 nos habla: solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vosotros que yo vaya a veros a vosotros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Cabe destacar la expresión luchando unánimes. Esto significa con un alma. Unánime es con un solo propósito, la fe del Evangelio. Enfatiza la clase de fe que está en armonía con el Evangelio de Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses 5:23 descubro esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo, en este punto de comunión, Pablo ora para que a la venida de nuestro Señor Jesucristo la santificación del cristiano haya alcanzado su plenitud. El tercer punto de relación del Espíritu es el servicio. En Filipenses 3:3 nos dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Recordar que servimos no con nuestras fuerzas, sino con su fuerza, la fuerza de Dios. Creo que es una de las mejores revelaciones para la iglesia de hoy. Comprender cada una de estas es clave para una vida victoriosa en Jesús. Podemos elegir cómo movernos, si por lo almático o por lo espiritual. Los individuos solemos tener vivencias almáticas, que son vínculos afectivos,
como la amistad, el cariño, compartimos cosas que pasan y listo. Y podemos también tener vínculos almáticos, que son intensos, pero de poca duración. Algunos, como un ejemplo, ¿no? Algunos se unen a la iglesia o a la misión por la gentileza con la que los han tratado, no por la visión de la iglesia. Y hay un vínculo del espíritu que es cuando nos une un propósito, la comisión de la misión. Entonces, este vínculo es fuerte, es de larga duración, porque hay algo más fuerte que nos une: la sangre, la misión, el propósito, el avivamiento. Lo que es más importante de estas cosas que les estoy enumerando es que la iglesia esté viva, no si tiene problemas. Si la visión y la misión están vivas, si hay una búsqueda intensa de más de Dios, así descubro que un amigo se elige y un hermano te lo elige Dios. La nota muy importante en todo esto que he aprendido en estos 40 años de servicio al Señor es que nunca, nunca se debe hacer pacto con ningún hombre. Nunca se debe hacer pacto con nadie. En la Biblia se nos enseña a hacer pacto con Dios o pacto matrimonial, pero nunca, nunca con un pastor o un hermano, no porque el pacto sea malo, sino porque si el otro anda mal, yo quedo ligado a él. Entonces, la misión puede ser del alma o del espíritu. Si la misión es almática, uno predica porque lo siente o porque piensa que es lo correcto. Y cuando la misión es por el espíritu, se actúa por obediencia, no por emoción, ni por intelecto, sino porque la obediencia a la palabra es más fuerte y está movida por el Espíritu Santo que trabaja en nosotros desde nuestro interior. Mi crecimiento puede ser almático o del espíritu. Cuando aprendemos con el alma, tenemos información, datos, conocimiento, fechas, nombres que entran en nuestra mente. Generalmente, en la iglesia encontramos cristianos formados, pero no transformados. Cuando uno aprende en el espíritu, es traspasado por la palabra, impactado, uno es tomado por la presencia de Dios porque Él tiene la voz, no el eco. Es transformado, desafiado y confrontado. La información se llena de revelación y el individuo crece. Las experiencias con Dios pueden ser del alma y del espíritu. Una adoración almática es una emoción viva y fuerte, no indica una actividad del espíritu nuestro con el espíritu de Dios. El servicio almático está basado en el esfuerzo de la voluntad, es momentáneo, se sirve a Dios bajo una concepción intelectual racional y son ritualistas. La Biblia nos muestra en breves palabras: vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y acá tenemos bien claro, si a Jesús lo abandonaron y fueron pocos los que le siguieron, eso también puede suceder con nosotros. Entonces debemos estar alerta. En las experiencias almáticas,
son los que siempre pasan al altar, los que lloran, los que se caen, pero cuando uno mira la vida de esas personas y no se ve cambio, no pasa nada. Todos los domingos o cada vez que se ministra sucede la misma experiencia, pero no hay cambios. Las oraciones almáticas son eh, muy, muy peligrosas, porque una cosa es saber que Dios está conmigo, otra experimentar en el alma que Dios está conmigo, y otra experimentar en mi espíritu que Dios está conmigo. Entonces, esta secuencia de razonamiento a mí me gusta. ¿Cuál es tu experiencia? El alma y el espíritu en la sanidad interior presenta, hay algunas dificultades que nosotros podemos ver en el alma eh, y que influyen en todo el ser. El alma quiere gobernar nuestro ser y allí es cuando se nos denomina almáticos. Le quiere indicar a nuestro espíritu qué decir, qué creer, qué sentir. El alma es carcelera del espíritu, lo ahoga, lo ata. Esto explica que cuando tenemos problemas emocionales nos sentimos oprimidos, no podemos adorar, no podemos orar, ni servir con libertad. Entonces, se debe cortar, separar el alma del espíritu, porque la palabra de Dios está escrita y está, pero clarísimo, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está en Hebreos 4:12. Para que el espíritu gobierne y así fortalecer nuestro espíritu para que tome control de nuestra alma. A esto es a lo que Efesios 3:17 llama fortalecer el hombre interior, que funciona con fe. Cuando mi alma se llena de palabra de Dios, mi mente se hace la mente de Cristo, porque ahora pienso como Él. ¿Qué hay que trabajar en el alma? La carnalidad. En 1 Corintios 3:1-3 nos habla muy claro que la carne debe ser crucificada cada día por mí. En Hebreos 12:1-2 leímos que la palabra es la que hace esa obra de cirujano. Hay un segundo punto para trabajar en el alma, que es la inmadurez. El alma tiene esa parte que no es pecado, solo que no ha crecido, está inmadura. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En Hebreos 5:11-14 nos instruye que madurez es en el espíritu y en el alma. El problema en nuestras iglesias no solamente es ser santo, sino también ser más maduros. Es más fácil confesar pecados que querer ser podados por Dios. Hay señales de inmadurez que nosotros no debemos dejar pasar hoy y debemos enumerarlas.
El inmaduro quiere recibir, pero el maduro está interesado en los demás y da. El inmaduro se compara y compara a otros. El maduro dice, tengo unción y soy así por la gracia de Dios. El inmaduro trata de agradar a todos. El maduro busca agradar a Dios. El inmaduro no se hace cargo de nada. El maduro dice, soy responsable de mi vida. El inmaduro dice, las emociones y la razón las pongo por encima de Dios. El maduro actúa por obediencia. El inmaduro sabe todo y es rebelde. El maduro aprende todo y de todos. El inmaduro no avanza, es un llanto constante. El maduro crece y avanza. Así que concluyendo este punto de inmadurez, que habla sobre las señales de inmadurez y madurez, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Hay áreas en las personas que están lastimadas, abandonadas, rechazadas. A estas personas se les debe tratar por medio de la sanidad interior. Hay otros que tienen áreas que están inmaduras. A esos se les debe tratar por medio del discipulado. Hay otros que tienen una parte carnal muy fuerte. Esos deben ser tratados con la crucifixión diaria. El alma debe aprender a ser gobernada por nuestro espíritu, hablando, sintiendo y haciendo lo que Dios habló. Y a todo esto sucede algo. Cuando el espíritu se cierra, ¿cuándo es? Cuando el espíritu se cierra, surgen los problemas de pareja, de padres e hijos, de pastores y miembros, con la gente del trabajo. Hay separaciones, hay problemas sexuales, y así podemos seguir enumerando un sinfín de casos. Todo lo que deshonra al otro cerrará su espíritu. ¿Cómo abrimos el espíritu de los demás? El espíritu de los demás lo abrimos cuando valoramos a la persona, cuando honramos a nuestro esposo, cuando honramos a nuestro hijo, cuando les damos la dignidad y la importancia que se merecen, cuando el espíritu está débil, porque todo esto es como un desgaste, el espíritu se debilita. El alimento vital para mantener al espíritu fuerte es la palabra de Dios, con la comunión con el Espíritu Santo y con el servicio a Jesús. El espíritu se seca, se debilita y el hombre interior queda sin fuerzas. Por eso debemos llenar nuestro espíritu y sobreabundar en toda palabra y comunión con él. Segundo principio, el de la raíz y las máscaras. Del yo a las máscaras podemos pensar que la mente se enfrenta a situaciones difíciles y utilizará mecanismos defensivos para huir del dolor y refugiarse en el placer. Y esto es muy común en nosotros los humanos. Algunos ejemplos de máscara, por ejemplo, las máscaras son la parte de nosotros que levanta muros, que levanta fortalezas. Y eso lo hacemos a modo de defensa para evitar el dolor. Usamos un yo aprendido, que es igual a un personaje que intentamos ser, aun cuando ese no sea nuestra verdadera identidad.
Debo sanar la raíz, no el síntoma. Necesito ver bien cuál es el problema. La sanidad interior es interior porque va a la raíz y pide al Espíritu Santo que sane esa herida. Hoy mismo puedo ir a mi origen, a la fuente de mi dolor, y puedo sanarlo en el nombre de Jesús. Una misma herida puede generar muchas máscaras. ¿Por qué razón? Hay personas que no pueden tener una relación con Dios Padre, pero sí la pueden tener con Jesús, porque han tenido problemas con sus padres, porque estos lo abandonaron, o le castigan, o nunca le dijeron te amo, o son personas muy críticas. Algunos sienten que no han tenido un padre, pero hay algo que la palabra deja bien en claro en el Salmo 68:5, que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Todo esto genera un rechazo, que es la puerta abierta a opresiones. Esas opresiones comienzan desde el vientre de la madre, opera directamente en el feto, y así es como se daña. Las máscaras de rechazo detienen el crecimiento espiritual, quedan detenidos en el tiempo que fueron rechazados, detienen el crecimiento emocional porque quedan detenidos en la edad que fueron rechazados, dañan el cuerpo físico porque es una puerta abierta para artritis, amargura, enfermedades que paralizan. Dice que el espíritu abatido quebranta los huesos, dice la palabra. Tienen varias formas de rechazos. Por ejemplo, nosotros conocemos en nuestro diario vivir personas que tienen un espíritu muy crítico, que denigran a los demás, hacen sentir dolor y rechazo y sienten envidia por la prosperidad ajena. Atacan a los líderes porque hacen transferencia de lo vivido en su infancia. Y hablan mucho. Son personas que hablan y hablan. Y bueno, entonces Dios quiere que seas como Jesús, redondeando el asunto. El desafío de sanidad interior es que seamos como Jesús. Y es algo, es una disciplina, es un paso de obediencia, es una forma de vida que uno adopta siguiendo los principios que aparecen en la palabra. ¿Querés ser libre? Bueno, sanidad interior te lo provee a través del Espíritu Santo de Dios obrando en ti. Filipenses 3:13 dice: hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ya se consideraba sanado. En el versículo 15 nosotros podemos descubrir eso. Se consideraba sanado. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. A Dios en realidad le interesa quién eres. Le interesa tu carácter, tu formación interior, ser más que hacer. El ejemplo bíblico es Sansón. Sansón tuvo unción, pero no tuvo carácter. José tuvo unción y tuvo carácter. Dios corre hacia nuestras heridas siempre. Dios te ve herido y Él quiere sanarte. Él quiere que seas libre, que estés sano, que estés vital. En Filipenses 1:6 dice: estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso es la más clara declaración de que Dios corre hacia ti cuando estás herido. La única limitación que Dios tiene es la que tú pones. Ahora, todo depende de la balanza. Todo conflicto o herida trae dolor, trae angustia.
Y en la angustia nos sentimos mal y buscamos ayuda. Si ahondamos en analizar conflicto, podemos observar que la angustia lleva a la depresión. En la depresión nos cuidan, se hacen cargo de todo lo que tendríamos que hacer. La única acción que realizamos es la autocompasión. Estos beneficios, entre comillas, existen porque nos trae ganancia. Podemos preguntarnos, ¿querré cambiar y perder esos beneficios? ¿Crees que puedes cambiar? Sí. El cambio es indispensable para crecer. Crecer es una forma de los seres vivos. Si no creces, es porque estás muerto. La depresión es una máscara mundial. Hay notables diferencias que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por bajar el ánimo de forma persistente durante mucho tiempo. Los síntomas que presenta una persona con depresión es pérdida de interés, angustia, tristeza, idea de suicidio, falta de perseverancia, culpas, insomnio, bulimia, anorexia, baja autoestima, ideas de Dios distante, ideas que Dios le está castigando. Tiene problemas para terminar o empezar cosas. Los motivos de la depresión pueden ser agotamiento por conflictos, luchas, problemas, pecados, cuando hay vacío interior, pérdidas no resueltas, divorcio, muerte, pérdida de un amor, pérdida de un trabajo. En sanidad interior hay una serie de pasos a seguir. Claro está, con la persona que está siendo ministrada. Primero, que renuncie a las broncas y a todo lo que sucedió. Segundo, renunciar a toda imagen negativa de Dios. Tercero, renunciar a toda idea de suicidio. Cuarto, sugerir algunos ejercicios prácticos, porque cuando estás ministrando en consejería pastoral, siempre es conveniente a nivel espiritual enviar ejercicios a la persona para que se vaya disciplinando en obediencia. Otro de los pasos es aprender a decir no. Es otro aspecto que nosotros debemos ejercitar, porque hay personas que tienen problemas para decir no y se comprometen y no pueden cumplir, y eso les lleva a la depresión. Aparte, también tenemos que considerar que muchas veces confundimos depresión con bajón. El bajón en sí es momentáneo, dura unas horas, puede durar un día, es bastante normal en las personas, porque no siempre tenemos la misma intensidad de carácter. La idea con sanidad interior es aprender a reconocer cosas como las circunstancias, las personas que hacen mal y evitarlas. Por ejemplo, personas negativas, religiosos legalistas, familiares conflictivos, aprender a poner límites. Eso es parte del decir no. Aprender a respetarse es muy importante, reconociendo qué puede y debe hacer y lo que no puede ni debe hacer. Elegir amigos en tu medio social, elegir amigos llenos del Espíritu Santo y en plena comunión con Dios. Por ejemplo, Moisés eligió a Josué. Josué eligió a Caleb.
Elías eligió a Eliseo. Juan el Bautista tuvo como ejemplo y como elección personal a Jesús. Timoteo eligió a Pablo, y así sucesivamente si buscas en tu Biblia. La ley del rompimiento del secreto. Hay heridas profundas en las cuales las personas no hablan y guardan un secreto de por vida, ni siquiera su familia puede hacer referencia. Esas heridas profundas tienen que ser resueltas dentro de lo que es la administración de sanidad interior a nivel pastoral. Entonces, tenemos que tener presente que el sanador por excelencia es Jesucristo, su Espíritu Santo, y cómo poder sanarlo en el poder del Espíritu Santo. El sanador, como dije recién, por excelencia es Jesucristo. Lo ha hecho con muchas personas en el mundo. La unción es para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los que han sufrido y sufren en lo más profundo de su ser, y nosotros podemos desglosar 3 cosas en cuanto a traumas psicológicos para hablar. Los traumas nuestros, el dolor sufrido por conflictos interpersonales, la atmósfera espiritual y emocional con la que hemos vivido en la infancia. Esos 3 puntos son importantes de analizar. Primeramente, si estamos hablando de lo que son las técnicas, analizarlo ahora dentro nuestro, porque alguna cosa siempre tenemos para resolver delante del Señor y con Él. El consejo que se puede dar es, primero, hay que pedir ayuda si tienes sentimientos suicidas o autodestructivos. Buscar personas maduras en Cristo con quien puedas hablar, por ejemplo, el pastor de la iglesia o un líder que esté capacitado en el área. Buscar apoyo en otros sobrevivientes del problema, que te escuchen sin juzgarte y sin respuestas simplistas. También es importante darse permiso para obsesionarse. Siente los síntomas que no son nuevos para uno. No te odies a ti mismo por estar en esa fase. Deja lo que no es importante en tu vida. Deja de ver a las personas que no te apoyan. Deja las actividades que son una carga y procura aligerar la carga de trabajo que estás haciendo. Es muy importante crear una zona segura en tu casa. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, pero muy importante, tener un lugar para encontrarse con Dios. Dice el Salmo 27:5, porque en su enramada me esconderé en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. En tu oración diaria, recuérdate que eres valiente, que Él te escucha. Dice Jeremías, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y esa es una oración que te sugiero que la hagas tuya. Hablar. ¿Por qué hablar? ¿Por qué romper el secreto? Porque ayuda a poner fin al trauma. Romper el silencio ayuda a poner fin a ese trauma. Te saca del secreto y de la vergüenza. Tú sales de la negación del problema
Haces lo posible para recibir comprensión y ayuda. Te contactas con tus sentimientos. Puedes ver tu experiencia a través de los ojos compasivos de alguien que te comprende. Si alguien te dijo alguna vez la frase famosísima, perdona y olvida ya. Yo te digo, aléjate de esa gente necia que no entiende ni lo que estás pasando ni cómo es Dios. Ahora, es importante reconocer que uno está lastimado en ese momento. En este pasaje de Juan 11:6 al 16 y luego los versículos 38 al 44, tú puedes leer la frase, nos informa que Jesús se retrasa para ir a la tumba de Lázaro. No se debe a una apatía o indiferencia. El aparente propósito del retraso fue para enfatizar el efecto del milagro. La muerte de su amigo le conmueve profundamente en espíritu, dice el versículo 33. Y si lees atentamente, el pasaje describe a Jesús que derrama lágrimas ante el dolor, ante el llanto de los que lloraban, las hermanas que lloraban. No es ese dolor que mostraban los que acostumbraban a llorar en los funerales, sino que el Señor se conmovió profundamente en espíritu. El pasaje enfatiza la sensibilidad, esa sensible humanidad del Señor, y los judíos comprendieron el afecto que el Señor sentía por su amigo. El pasaje enfatiza esa sensible humanidad del Señor. Jesús muestra su profunda simpatía con aquellos que sufren, así como su comprensión del dolor humano. El Señor comprende cuál es tu queja, cuál es tu dolor, qué es tu trauma. El Señor lo sabe. Está esperando que tú le declares con palabras qué es lo que te pasa. El dolor. El dolor es algo que muchas veces nos anula. Las personas suelen sentirse heridas porque Dios no obró como ellos pensaban que Él debió obrar. Se sienten heridas porque Dios no hizo lo que ellos esperaban, lo que ellos le exigían a Dios que hiciera. Y el segundo punto de esto es que Dios no ocasiona mi dolor, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. O sea, Dios tiene para contigo pensamientos de paz y de bienestar, no de causarte dolor. La palabra declara que la gloria de Dios se manifestará en la vida de aquellos que le buscan. Entonces, declarar la gloria de Dios se manifestará en mi vida, eso es importante. Cambiar la forma de pensar, pasar de lo negativo a lo positivo. Está en nosotros el hecho de cambiar la visión, cambiar los ojos, la forma que nuestros ojos ve. La gente que quiere lastimarnos, como dice el versículo 37, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos de los ciegos haber evitado también que Lázaro muriera? Usted note que el sustantivo contiene peso despectivo. No se refirieron a Jesús como rabí o maestro. Ellos dijeron con desprecio. ¿Por qué? Porque querían lastimarlo. Y así hay gente a nuestro alrededor que trata de lastimarnos, pero si nosotros tenemos puestos los ojos en Dios,
la gloria de Dios se manifestará en mi vida. Evaluar lo que oyes y guardas en tu mente. Es muy importante. Las personas podemos elegir qué cosas guardar en nuestra mente y cuáles desechar. Hay un texto en la Biblia que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo creo que lo puedo aplicar al pensamiento, a lo que voy a guardar en mi mente o lo que voy a oír. No caminar con los que lastiman, sino y tampoco con quien no te quiere, porque es un desgaste innecesario para el alma y el espíritu. Aprender a caminar en santidad es muy importante. Primero, para caminar en santidad tenemos que tener puestos los ojos en Cristo. Así, es una decisión. No debemos idealizar a nadie. El único que merece una altura máxima en nuestra vida es Jesús. Es Jesús, el Cristo de Dios que murió y resucitó por nosotros. Si estás lastimado es porque idealizaste. El único que nosotros tenemos que tener arriba de todo, es a Jesús de Nazaret. Reconocer que todos tenemos errores y fallamos, pero Jesús no falla. Debo sanar toda carencia de afecto. Las transferencias presentes versus las carencias del pasado son una idealización que falla. Tu fuente es Dios. Sirve a Dios. Es necesario soltar a todos los que te lastimaron. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Debo aprender a depender solamente y únicamente de Dios. Jesús caminó sano. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál es el secreto? Jesús no se dejó lastimar por Marta, ni por María, ni por los judíos que le odiaban. Él caminó sano. Sanidad interior. Victoria exterior. Y ahora nosotros podemos pensar con inteligencia, porque es un atributo que Dios nos dio al hacernos, al crearnos. Nunca sacará lo que está cautivo hasta que no esté sano. Por ejemplo, Job. ¿Cuándo Job recibió todo? Job recibió todo cuando perdonó y oró por sus amigos. En Génesis 41, 51 al 52 tenemos la historia de José. ¿Por qué José fue el número 2 en Egipto? Analicemos. Nunca nacerá Efraín, que significa fructificar y multiplicación, si primero Dios no te sana. José recibió un milagro cuando entendió que primero tenía que nacer Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo. Nunca verás fructificación si primero no nace perdón y sanidad en ti. Camina siempre tomado de la mano del Señor. La gran pregunta: ¿quieres ser sano? Piensa, ¿quieres ser realmente sano? Nosotros podemos determinar el futuro, nuestro futuro. Yo puedo determinar mi futuro. Nosotros vamos a determinar nuestro futuro en el Señor, que es de gloria en gloria y de poder en poder. En Primera de Crónicas 4, 9, 10 dice
que Jabes fue famoso, mucho más famoso que sus hermanos, y su madre le puso por nombre Jabes porque dijo: en verdad lo he dado a luz con dolor. Jabes oró a Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición y un territorio muy grande, que me ayudes y me libres de males, para que yo no sufra. Y Dios le concedió lo que le había pedido. Jabes fue recordado por un pedido de oración, más que por un acto heroico. En su oración pidió a Dios, primero, que lo bendijera; segundo, que lo ayudara en su trabajo, o sea, ensanchara mi territorio; tercero, que estuviera con él en todo lo que hiciera; cuarto, que lo guardara del mal y del daño. Jabes reconoció a Dios como el verdadero centro de su trabajo. Cuando oramos por la bendición de Dios, también debemos pedir que Él tome su posición legítima como Señor sobre nuestro trabajo, nuestro tiempo en familia, nuestra recreación, y obedecerle en las responsabilidades diarias realmente es un acto heroico. En el mundo que vivimos hay gente atada a la tristeza. Si no conoce a nadie, bueno, lea Génesis 35:18. Conocemos gente atada a la enfermedad y a la muerte. Hay un ejemplo que me llamó la atención al leerlo, porque al analizarlo tiene mucho sentido. En el libro de Ruth, este nombre significa amigable, en Ruth 1, del 1 al 6, Noemí le pone a sus hijos, Noemí es la suegra de Ruth, le pone a sus hijos Malón y Kelión, que significaba enfermo y lánguido. Y la Biblia dice que ambos hijos se le murieron. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que elige nombres y los nombres tienen un peso muy identificativo con las personas, que realmente te atan en vida, te atan en enfermedad, a cosas negativas. Hay gente que está atada a vergüenza. Personas atadas a la vergüenza son personas obsesivas, con miedo a hacer el ridículo, inseguras, con miedo a fallar. Dios te quiere libre de todo esto, libre de vergüenza, libre de enfermedad, libre de tristeza. La gente atada a salvar a todo el mundo. Esto es algo que la sociedad estuvo y está muy embebida, porque, por ejemplo, un ejemplo común. Dios crea al hombre y le crea una ayuda idónea a la que el varón llama varona. Cuando ambos pecan, le cambia el nombre para madre de todos, atándola así a cuidar a todo el mundo. Así surgen las mujeres con apego crónico a los demás y ven a todos como sus hijos que tienen que ayudar. Son mujeres que ven a un hombre drogadicto o a un ladrón o a un mujeriego, se enamoran y dicen: no importa, yo lo cambiaré, soy Eva, la madre de los vivientes. Sé libre de eso. El que tiene poder sobrenatural para cambiar a otra persona, es el Espíritu Santo de Dios. Lo repito, el que tiene poder para cambiar a otra persona, es el Espíritu Santo de Dios, y punto. Hay gente atada al fracaso. El ejemplo de Jabes, debemos tener en cuenta que él decidió romper con esa atmósfera profética negativa. El futuro es aquel que determinas que sea
Si determinas caminar en Dios, tu futuro será caminar de gloria en gloria y de poder en poder. Tu pasado puede ser quebrado cuando determinas hablar en tu presente palabras de fe. Cuando pides ensancha mi territorio, debemos reconocer que romper fronteras es necesario. Es necesario dejar que Dios venga a nuestra vida y ensanche, que rompa, que quiebra, que vuele nuestras ideas, lleva a tierras que nunca hemos pisado, a hacer cosas que nunca habíamos hecho, a hablar palabras que nunca pensamos que íbamos a declarar. Porque Dios primero rompe las fronteras de tu mente. Dios primero rompe las fronteras de tu mente. En el Antiguo Testamento nos dice que cada vez que Dios venía a la vida de alguien, le cambiaba el nombre. A Jacob, que significaba engañador, le puso Israel, diciendo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Entonces, Dios puede cambiar tu nombre. Dios tiene, dice la Biblia que nosotros tenemos un nombre nuevo en Jesús. También debo tener bien en claro nuestro ser interior, que no podemos vivir echándole la culpa a lo que nos hicieron, nos hablaron o nos rotularon. En Cristo tenemos libertad para orar en positivo y declarar la presencia de Dios a pleno en mi vida. Yo soy un amplio territorio. Dios me ha dado una visión amplia. Tengo fe profunda. Tengo prosperidad. Tengo salud. Tengo un servicio ampliado. Puedo caminar y tengo la capacidad de amar. En Dios puedo romper límites, fronteras, porque todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Declaro en fe de Dios estas palabras. Y Dios, yo sé y creo que lo da. Ley del soltar. La sanidad interior comienza cuando desatamos a las personas que nos lastimaron y que al no perdonarlos caminábamos atadas con ellas. Entendiendo correctamente el perdón es muy importante interpretarlo bien y definirlo bien en nuestra mente, porque tenemos a veces tenemos una falsa definición de lo que es perdón. Perdón no es olvidar, bajar la cabeza, decir ya pasó, ya está, o minimizar las cosas. Perdón es renunciar al derecho de venganza que teníamos por justicia, por lo que se nos hizo. Es pasar esa venganza a manos de Dios. El perdón nunca minimiza, ni tampoco ve al ofensor como una buena persona. Por ejemplo, imaginémonos decir a un padre violador, no pasó nada. No yo te veo como una buena persona. ¡No! Al contrario, pedir perdón es, me dañaste, me lastimaste, no has sido una buena persona. El perdón reconoce el mal hecho, pero uno renuncia al derecho de venganza y reclamo. Soltar es un acto divino. El perdón es un acto milagroso, divino, sobrenatural que podemos hacer los seres humanos. Es identificarnos con la naturaleza de Dios que hay en nosotros. Para ejercer perdón hay que tener fuerza de voluntad, de carácter y de espíritu. El perdón es una señal de madurez psicológica y espiritual. Es
el perdón un costo que pagamos para tener paz interior. El perdón nunca perderá vigencia. El perdón siempre será un arma divina. Suceden muchas cosas a nivel del alma, de las emociones y en el espíritu. El perdón es una decisión concreta. Cuando perdonamos, nos desprendemos del derecho de venganza que teníamos por lo que se nos hizo. El perdón nos coloca por encima de la autoridad de nuestro ofensor. La Biblia nos anima a bendecir, bien decir a los que nos maldicen. Cuando bendigo, me elevo sobre el otro. Tengo autoridad sobre él. Cuando perdonamos, mostramos la fuerza espiritual interior que nos da el Espíritu Santo de Dios. El ofensor nos venció una vez cuando nos lastimó, pero nosotros lo venceremos con el perdón. El perdón hace que desate gente de tu vida. En Hebreos 12:1 dice, por tanto, tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso de pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dar testimonio de Cristo gobernando nuestras vidas, dejando de lado lo dañino es crucial para el progreso espiritual. El perdón tiene poder de quitarnos mochilas emocionales, o sea, lo que llamamos raíz de amargura. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Cuando yo quiero analizar este texto, que es muy importante por las palabras que envuelve, así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimientos o cuando alimentamos rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, disensiones e inmoralidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida que causa la amargura. Deben vigilarse, dice la palabra, unos a otros con celo cristiano, no sea que alguno deje la fe. La raíz de amargura alude a un abandono deliberado de Dios, como ejemplifica la desobediencia de Israel en el desierto. Si usted quiere puede leerlo en Deuteronomio 29:18. Tal pecado contamina a toda la comunidad cristiana. Entonces, ¿tienes amargura en tu corazón? El perdón hace que mantengas lo que hasta ahora tienes. Hay muchas maneras de perder cosas. Se puede perder por malas decisiones, por mal carácter, una venta mala, y en lo espiritual, por falta de perdón. La epístola de Pablo a Filemón, la carta de Pablo, muestra cómo la gracia perdonadora de Dios proporciona el motivo suficiente para que los creyentes perdonen y restauren genuinamente a los que le tratan mal.
Me gustan los textos con que abre y cierra la carta. Dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. La gracia del Señor, en el versículo 25, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Maravilloso. Por gracia. Por gracia. El perdón es un acto que hacemos por nosotros mismos. Cuando perdonamos a otra persona que nos lastimó, no esperamos nada del otro, ni que lo reconozca, ni que nos pida perdón, ni nada. Solo lo hacemos. El perdonar es alejarnos del vínculo tóxico. Dice Proverbios 17:12, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Y el 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de necios sufrirá daño. Atención, soltamos a la persona, pero cuando el otro no cambia su conducta y persevera en seguir lastimando, nosotros tomamos otro camino. Si nosotros seguimos aguantando, somos cómplices de su maldad. Estamos hablando de alguien que persevera en su conducta violenta y abusiva. Hay gente muy violenta, está tan herida que proyecta su agresión sobre las personas en derredor solamente para lastimar. Si te siguen maltratando, aléjate, perdónalo y aléjate. Si es tu pareja la que te lastima, busca ayuda. El perdón tiene una herencia. La herencia del perdón es experimentar paz y tranquilidad de Dios. Nunca debemos olvidar, el perdón es un hábito de sanidad interior. Incorporar el perdón como un acto diario y frecuente en nuestras vidas. Hay miedos y fobias. Bueno, sin miedos ni fobias. El miedo es una experiencia normal. El temor es algo imaginario que se transforma en fobia. Y la fobia es un miedo persistente y excesivo. Quienes la padecen evitan o huyen de las situaciones particulares como cerca la gente, viajar en avión, entrar a la oscuridad, a determinados animales, a ir a algunos lugares. Los síntomas que presentan los individuos son sequedad en la boca, transpiración abundante, pulso acelerado, mareo. Bueno, la conclusión es que la raíz de la fobia es el miedo. La opción que tenemos es huir y tratar de evitar la situación que genera ese temor, o simular que en realidad tenemos otro problema, o enfrentarlo y superarlo, ejerciendo el dominio propio que el Espíritu Santo nos da. En Gálatas 5:23 dice, humildad y dominio propio entre todas las virtudes que el Espíritu Santo nos da. Dice, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En 2 Timoteo 2:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Posiblemente, a causa de su juventud y a modo de su modo natural de ser, Timoteo era algo tímido, digamos cobarde. Y puede que haya rehusado aceptar grandes responsabilidades,
Y en estos versículos que les termino de leer, Pablo le recuerda que la plenitud del Espíritu Santo y los dones que éste provee dan suficiente poder para ejercer el ministerio. El Espíritu Santo nos libera, nos hace más seguros, firmes, abre nuestra mente y activa nuestra creatividad. Dios es autoridad sobre mi vida. Y lo declaro otra vez. Dios es autoridad sobre mi vida. Muy bien, hasta aquí entonces esta primera clase, realmente muy interesante, esta primera sesión. Les estamos esperando entonces para la segunda sesión y última de esta serie de 2 sesiones sobre el tema de sanidad interior tan interesante y tan importante para la iglesia y para la vida de cada uno de nosotros. Los estaremos esperando el próximo sábado, misma hora, mismo medio, y también les esperamos en el día de mañana para la serie de celebraciones que como Iglesia Casa de Jesús Lomas del Mirador también vamos a estar teniendo por los distintos canales que suele hacerse los días domingos, así que vía Facebook, vía YouTube, Instagram, bueno, todos los medios que ustedes ya conocen. Bueno, les esperamos mañana y no se olviden el próximo sábado también con la segunda y última sesión sobre sanidad interior. Buenas noches y Dios les bendiga.